Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando de suplementos. Me preguntan primero si hay riesgo en tomar suplementos por cuenta propia, sin tener como tal una prescripción, y hablo de cuáles son seguros de tomar a largo plazo y con cuáles habría que tener un poco más de cuidado. Y comento, de hecho, el estudio que se publicó hace poco que encontraba asociación entre la prescripción médica de melatonina y más riesgo cardiovascular. La siguiente pregunta es sobre sauna y tensión arterial, si es también recomendable en personas con hipertensión e hipotensión y qué precauciones tener. La siguiente pregunta es sobre estiramientos después de entrenar en general y en relación a lesiones o problemas en los tendones. Continuamos hablando de hipotiroidismo subclínico y embarazo y finalmente sobre los límites de la sobrecarga progresiva a partir de los 50 años. Y hago también una reflexión personal al final sobre las relaciones sociales y la moda de ver red flags y toxicidad con demasiada facilidad. Antes de pasar a las preguntas, un recordatorio rápido de los patrocinadores de hoy, Paleobull y Coffee Café. Paleobull empezó fabricando barritas energéticas con ingredientes naturales, pero tienen ahora una gran gama de productos. Yo consumo, por ejemplo, su proteína panacea, su creatina y también varios de sus suplementos de superfoods, como té matcha, arándano rojo y cacao, que añado al yogur y al batido, y también psyllium, que es una fibra muy interesante y también añado al batido y al yogur. Y Coffee Café, por su parte, ofrece café de especialidad, de alta calidad, y es el que yo tomo en casa, pero tiene el problema de que cuando tomas café en cualquier cafetería, pues ya no te sabe tan bien. Es el problema de acostumbrarse a lo bueno. Y Coffee Café ha preparado un blend de Navidad, una mezcla de granos arábica procedentes de Colombia y Nicaragua, de las variedades Castillo, Colombia y Caturra, cultivados a más de 2.000 metros de altitud. Y tienen también chocolates muy buenos que podéis combinar con el café. Ambos tienen otros muchos productos, así que os recomiendo visitar sus páginas paleobull.com y coffeecafe.com, que es koficafe.com, y os harán un descuento con el código FR10. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola, buenas Marcos. En primer lugar, como siempre, agradecerte por todo el contenido que subes, que en mi caso me ha sido de gran utilidad para mejorar mis hábitos de vida en general. Soy una persona de 38 años, bastante activa a nivel deportivo, juego a fútbol sala, nivel federado y bueno, entreno 3 días a la semana y además pues me gusta ir al gimnasio otros 2-3 días en los cuales pues bueno, hago ejercicio de fuerza complementario para la actividad deportiva que me gusta practicar. Mi pregunta es la siguiente: consumo proteína, creatina y además consumo omega 3, magnesio y vitamina D, esos suplementos. Entonces, la pregunta es, entiendo que son suplementos bastante genéricos, que siempre has dicho en tus programas que prácticamente todo el mundo los podría consumir, pero claro, en mi caso yo, al no basarme en ninguna recomendación de ningún nutricionista, pues mi pregunta es si consumiendo alguno de estos suplementos, pues me puede generar algún problema en la salud, digamos, al no venir todo recomendado por parte de un profesional y haber sido iniciados estos consumos pues de motu propio. Muchas gracias por todo y un saludo, que vaya muy bien. Gracias por la pregunta. Y en el caso de esos suplementos en concreto, son, como dices, compuestos naturales, entre comillas, que están en los alimentos, como es la proteína, como es la creatina o el magnesio, o incluso que nuestro propio cuerpo sintetiza, ¿no? Como es la vitamina D y también la creatina. También podemos producir creatina. Y en estos casos, siempre que hablemos de suplementos de calidad y en la dosis adecuada, pues no se han visto riesgos para la salud, incluso tomados a largo plazo. La proteína aislada, bien de suero, bien vegetal, pues es simplemente eso, la parte proteica de los alimentos de origen, ¿no? Bien la leche en el caso del suero, o la soja, o el guisante, o arroz en el caso de proteína vegetal, y es interesante en personas a las que les cuesta llegar a la proteína recomendada. La creatina es el mejor suplemento para mejorar la fuerza y la masa muscular, es uno de los más estudiados, es muy seguro y además están viendo beneficios adicionales en otros ámbitos de la salud, como mejora cognitiva, también en el caso de mujeres embarazadas, que comenté hace poco. El omega 3, que sea idealmente triglicéridos, 1 gramo al día, aunque en algunos estudios se usan dosis más altas. El magnesio es un suplemento también interesante y se ven beneficios al elevar un poco la ingesta a través de la suplementación. Y la vitamina D, pues en dosis de entre 2.000 y 4.000 unidades internacionales al día, pues no se ha visto ningún riesgo y también se han visto resultados positivos, especialmente en personas con niveles por debajo de 20-30 nanogramos por mililitro.
Entonces, en términos generales, no hay riesgos por consumir estos suplementos a largo plazo en las dosis habituales. No hace falta la recomendación de un nutricionista o un médico. Y donde sí sería ya muy recomendable o incluso necesario tener esa supervisión sería en el caso de usar dosis altas para tratar problemas concretos, como por ejemplo dosis muy altas de vitamina D para tratar problemas autoinmunes. O por ejemplo, hace poco se publicó un estudio en pacientes en diálisis y se vio que al suplementar con 4 gramos diarios de omega 3 tuvieron una reducción del 43% de eventos cardiovasculares durante los siguientes años, ¿vale? Pero son ya casos particulares ligados a patologías o problemas concretos donde sí recomiendo mucho recibir esa asesoría de un profesional. O hay suplementos que pueden ser muy interesantes tomados de manera puntual, pero con los que tendría más cuidado a largo plazo. Y en este ámbito, en este segmento, meto a la ashwagandha, que es un suplemento que funciona muy bien para reducir el cortisol y tolerar mejor momentos puntuales de estrés, de ansiedad, pero si nos pasamos con la dosis y la tomamos durante muchos meses, pues se ha visto que podría afectar a la función hepática en algunas personas, ¿vale? Pero bueno, en resumen, la mayoría de suplementos que se venden al público general, de los que hablo comúnmente, son seguros, tomados en las dosis habituales, pero como siempre hay que informarse bien y no pensar tampoco que más es mejor. Hola Marcos, lo primero es darte las gracias porque arrojas un poco de luz en muchos caminos que solo hay oscuridad. Te sigo desde hace muchos años y eres toda una referencia. Mi pregunta es sencilla. Acaba de salir publicado en un periódico de tirada nacional una noticia en la que un estudio afirma lo siguiente. La melatonina de uso prolongado se asocia con un riesgo casi duplicado de insuficiencia cardíaca. Una investigación con datos de más de 130.000 personas pone el acento en la necesidad de controlar la ingesta del suplemento de venta libre. ¿Qué opinas sobre esto y si de la fiabilidad del estudio? Muchas gracias por todo y un saludo, Marcos. Gracias por la pregunta, que la incluí aquí porque encaja muy bien con la anterior, pero antes de responder voy a hablar un poco de la melatonina y a pesar de que se la conoce como hormona del sueño y una de sus misiones principales es regular los ritmos circadianos, su impacto es mucho más amplio y mejora nuestra salud de distintas maneras. El problema es que el mundo moderno parece estar diseñado para inhibir la producción natural de esta molécula y esto pues podría causar o podría acarrear muchos problemas. La melatonina era ya sintetizada por formas de vida muy primitivas, pero su función inicial era actuar como antioxidante, ¿no? Proteger a los primeros organismos de los radicales libres. Sin embargo, con la evolución de seres más complejos, pues cobraron importancia los ritmos circadianos que permitían orquestar todos los procesos que ocurrían en seres más avanzados. En nuestro caso, el reloj central está en el núcleo supraquiasmático del cerebro y utiliza distintos procesos para comunicar la hora al resto de órganos para que se produzca esta coordinación de todos los procesos fisiológicos, ¿no? Entonces, cuando llega la noche, se activa la glándula pineal, que es la encargada de producir melatonina, que se libera en el torrente sanguíneo y desde ahí pues llega a todas las células para señalizar la hora, ¿no? Y su función principal, como decía antes, es regular los ritmos circadianos, es la llamada molécula de la oscuridad y se libera precisamente cuando no hay luz, ¿vale? Por eso debemos intentar minimizar la exposición a luces intensas entre 1 y 2 horas antes de acostarnos, ¿no? Y especialmente limitar la parte azul del espectro. Además, como decía antes, la melatonina tiene otras funciones y la función original pues tenía más que ver con la protección de las mitocondrias, que son nuestras centrales energéticas, pero que tiene a su vez otras muchas funciones, ¿no? Y de hecho, como explico en mi libro Vive Más, pues la disfunción mitocondrial es reconocida como una de las claves del envejecimiento. Y varios estudios indican que la melatonina puede elevar la autofagia en las mitocondrias y también elevar la producción de ATP e incluso reducir el riesgo de cáncer al mitigar el efecto Warburg en las células. Y sabemos que todos estos beneficios los obtenemos al modular mejor la producción de nuestra propia melatonina y en este sentido lo más importante es cuidar los ritmos circadianos, ¿no? Que en el fondo lo que hablamos siempre, exponerse a luz natural durante el día, idealmente durante la mañana y reducir la luz artificial por la noche. También ayuda mucho pues, seguir patrones de sueño regulares, etc. Y conectando ya con tu pregunta, podemos tomar también suplementos de melatonina para mejorar el sueño, aunque personalmente prefiero probar antes con otros suplementos más indirectos que también he comentado en podcasts o en vídeos anteriores. En relación al efecto concreto de la melatonina, voy a resumir las conclusiones del último gran metaanálisis publicado en agosto del año pasado, que incluyó 26 ensayos clínicos, casi 1.700 personas en total, y concluyó que la melatonina tiene un efecto moderado pero real a la hora de reducir el tiempo que tardamos en dormirnos, en 9 minutos, y de alargar el tiempo total de sueño en unos 20 minutos.
Se estudiaron dosis de entre 0,1 y 10 miligramos y la que mejor funcionó, la dosis óptima, fue entre 2 y 3 miligramos. Y por encima de eso el efecto fue peor. Es decir, más no es mejor cuando hablamos de optimizar el descanso. O sea, dosis de 5 o 10 miligramos fueron mejor que no tomarla, mejor que el placebo, pero peor que tomar entre 2 y 3 miligramos, ¿vale? Por aclarar. Y además estudió el mejor momento para tomarla y fue entre 2 y 3 horas antes de acostarse. Se evaluaron también posibles efectos secundarios y los únicos reportados, incluso con dosis altas, fueron somnolencia a la mañana siguiente, cefalea en algunos casos, pero todos leves y no se observó dependencia ni insomnio de rebote al eliminar después la melatonina varios meses después y se hizo seguimiento hasta 6 meses. Y esto se suma a otros muchos estudios que no observan problemas con la suplementación de melatonina. Hay algunos estudios en animales donde se ve que puede interferir con las hormonas sexuales durante la pubertad, con lo que tendríamos aquí una posible alerta, ¿no?, en adolescentes, pero bueno, no creo que haya tampoco motivos para alarmarse mucho. Y paso ya al estudio que comentas, que causó bastante revuelo hace unas semanas, muchos titulares como ese que mencionas, pero hay que entender que era algo preliminar, presentado en la Asociación Americana del Corazón, que observó que las personas con insomnio a las que recetaron melatonina sufrieron más insuficiencia cardíaca y más mortalidad. Hablé de esto en Instagram y también en mi newsletter y comentaba que el estudio presenta limitaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, muchas personas toman melatonina sin receta, que al ser un suplemento pues, que se puede comprar over the counter, como se dice en inglés, ¿no? Es decir, sin prescripción médica en cualquier sitio, y esto es algo que no preguntaron en el estudio. Entonces no sabemos realmente quién tomaba y quién no la tomaba, solo estudiaron a los que recibieron prescripción médica. Y lo más probable es que la correlación o esa asociación entre prescripción de melatonina y riesgo cardiovascular venga mediada por un factor que causa ambos, que es el insomnio grave. Es decir, las personas con peor insomnio fueron a las que se recetó melatonina y también fueron las que tuvieron peor salud después, pero lo más probable es que la causa fue el insomnio grave y no la melatonina. Es como el típico ejemplo de que hay correlación entre las personas que mueren ahogadas y el consumo de helados, pero no es que consumir más helados aumente el riesgo de ahogarse, sino que ambos factores dependen de una tercera causa, que es la temperatura, ¿no? Cuando sube la temperatura, pues la gente consume más helados y también se baña más y, por tanto, también se ahoga más. Y vamos a encontrar, por tanto, correlación entre el consumo de helados y las personas que mueren ahogadas, aunque una cosa no cause la otra. Y para evitar estos factores de confusión, pues debemos revisar ensayos clínicos que sí pueden establecer causalidad y en general los ensayos con melatonina pues muestran resultados favorables también en salud cardiovascular, ¿no? Entonces, todo apunta a que está más mediado por lo que decía antes. Pero también es verdad que algunas personas toman dosis elevadas durante mucho tiempo y no sabemos el posible efecto de esto. Como decía, los ensayos clínicos no suelen superar los 6 meses y por tanto también sería cauto con la suplementación a dosis altas por muchos años, ¿vale? Intentaría no depender de la melatonina a largo plazo por un principio de precaución. Además, como mostraba ese metaanálisis, el beneficio para el insomnio no es muy marcado. Hablamos de dormirse 10 minutos antes y dormir 20 minutos más de media, que no es despreciable, desde luego, pero hay estrategias más efectivas que van más a la causa raíz y, de hecho, mi recomendación es probar con la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que sería el estándar de oro para tratar este problema, ¿no? Y a nivel de melatonina, pues intentar regularla de manera natural, intentar potenciar la producción de nuestra propia melatonina con ese cuidado, como decía, de los ritmos circadianos. Pero en resumen, tenemos muchos estudios sobre la melatonina de mejor calidad que ese, que tiene bastantes limitaciones, como he resumido, y por tanto, pues no me genera muchas alarmas, pero no metería la melatonina dentro de los suplementos que decía antes que puedes tomar a largo plazo, durante años, sin ninguna preocupación. Hola Marcos, espero que estés bien. Tengo 2 preguntas en este caso. La primera está relacionada con el uso de la sauna en personas con hipertensión. He visto que la comunidad médica está bastante dividida en este tema. Algunos dicen que puede representar un riesgo por el aumento tan temporal de la presión arterial durante el uso, mientras que otros mencionan que puede tener beneficios ya que después hay una bajada de la tensión. ¿Podrías aclarar un poco esta duda y si hay algún riesgo en el uso de la sauna para personas con hipertensión? Y la segunda pregunta tiene que ver con los estiramientos, especialmente los estáticos después del deporte. En mi caso soy deportista y practico escalada y es cierto que este deporte suele poner bastante presión y tensión en los tendones. En mi caso particular esto ha derivado en una tendinitis crónica en los tendones del antebrazo. Y varios fisioterapeutas me han comentado que la mejor o incluso la única solución son los estiramientos después de hacer deporte.
pero también he visto que hay varios estudios que indican que esto no trae ninguna mejoría significativa. He notado que en tus publicaciones nunca has hablado directamente sobre si los estiramientos estáticos, principalmente posteriores al deporte, pues realmente aportan algún beneficio o no. Y me gustaría saber si podrías aclarar este tema. Venga, muchas gracias. Gracias por las preguntas, ambas interesantes. Y empezando por la sauna y la hipertensión, en general está totalmente recomendada y muchos estudios indican que el uso frecuente de sauna de 3-4 veces a la semana reduce la presión arterial por varias vías. A corto plazo produce vasodilatación por el calor y esto reduce la presión de manera inmediata y con el tiempo, de manera crónica, pues parece mejorar la función endotelial, elevar la producción de óxido nítrico y por eso la sauna ayuda tanto a prevenir como a tratar la hipertensión. El matiz aquí sería en personas con hipertensión grave no controlada, obviamente, aquí habría que evitar la sauna hasta poder controlar esa hipertensión. Y en realidad, donde hay que tener más cautela es en personas con baja presión arterial, precisamente porque la sauna puede bajar todavía más esa presión y provocar mareos, incluso un síncope en casos raros, pero que puede ocurrir, ¿no? Que te desmayes en la sauna y si esto ocurre estando solo, pues ahí podemos tener un problema serio por la deshidratación, ¿no? Entonces hay que tener más cuidado. Entonces, repito, con hipertensión no hay problema si está bien controlada y casi seguro va a ayudar. Con hipotensión hay que tener más cuidado y en cualquier caso recomiendo empezar poco a poco, siempre con sesiones cortas de no más de 10-15 minutos a 60-70 grados, un par de veces a la semana y si todo va bien, pues ya aumentas a 15-20 minutos, hasta 80 grados, 3-4 veces a la semana. Eso sería como lo óptimo para obtener todos los beneficios que ofrece, pero tampoco hace falta llegar hasta ahí. Y repito, el principal peligro es sufrir un desmayo estando dentro de la sauna, no tanto por el desmayo en sí, que no suele tener consecuencias como tal, sino por sufrir una deshidratación severa. Por eso, métete con alguien o ten una sauna como las de Recovital, con programador, que en el peor de los casos pues, se apaga después del tiempo que fijes de uso. Y sin duda el riesgo es muy bajo, pero bueno, mejor reducirlo todavía más. Y os recuerdo que en finesrevolucionario.com/sauna podéis echar un vistazo a la oferta de saunas de Recovital. Y sobre tu segunda pregunta, en relación a tu tendinitis y la recomendación de estirar después de entrenar, pues la verdad que me sorprende que varios fisioterapeutas te hayan dicho que la única o la mejor solución sea esto, estirar después de entrenar, porque para nada es así. Hace mucho que superamos ya esa creencia, así que es señal de profesionales poco actualizados. De hecho, en la actualidad no se suele hablar ya de tendinitis, sino de tendinopatía, y te recomendaría escuchar mi entrevista a Tony Pérez, fue en agosto de este año, donde profundizamos bastante más en este problema, ¿no? Pero a modo de resumen, la mejor manera de rehabilitar un tendón es aplicándole carga o tensión mecánica de manera gradual, de manera progresiva. Los ejercicios isométricos son también interesantes, sobre todo al principio, y después iríamos aumentando el rango de movimiento y la carga aplicada para que los tendones pues, vayan recuperando su capacidad y se produzca la remodelación del colágeno tipo 1 y todo lo que comentamos en ese episodio. Y la solución es muy parecida a la que aplicamos para rehabilitar lesiones musculares, ¿no? Con la diferencia de que los tendones tardan mucho más en curar. Hablamos de bastantes meses en muchos casos, lo cual puede ser frustrante y esto puede llevar a algunas personas a abandonar por pensar que no están teniendo resultados, pero en la inmensa mayoría de los casos se van a ver beneficios claros, tanto en reducción del dolor como en mejora de la función. Solo hay que ser constante y ir aplicando estas cargas de manera progresiva. Y además, al hacer esto bien, pues se reduce mucho el riesgo de recaídas posteriores. Y esto no implica que los estiramientos estáticos en general o después de entrenar no sirvan para nada, ¿vale? No estoy diciendo eso, tienen también su función. Por ejemplo, en tendinopatías con componentes de acortamiento muscular o de rigidez excesiva, bueno, pues pueden reducir algo el dolor, pueden reducir un poco el riesgo, pero es algo muy secundario respecto a la aplicación de tensión mecánica. Y hablo mucho también de la diferencia entre flexibilidad y movilidad o entre los estiramientos y el trabajo de carga, de fuerza al final del rango de movimiento, que se ha visto que es mucho más útil tanto para mejorar el rendimiento como para prevenir lesiones. Y a quien le interese esto, le recomendaría echar un vistazo a nuestro protocolo Bambú, diseñado con los chicos de Enso Movers, que podéis buscar también en este podcast y profundizamos bastante más en este enfoque mucho más alineado con la evidencia científica actual. Hola Marcos, en primer lugar darte las gracias por tu forma de divulgar acerca de la salud tan accesible y tan fácil y bueno, creo que hablo en nombre de la mayoría de tus oyentes cuando decimos que nos has cambiado la vida, así que gracias de corazón. Mi pregunta es acerca del hipotiroidismo subclínico. Actualmente tengo 30 años y llevo ya algunos años en los que estando la T3 y la T4 en rangos normales, la TSH me sale algo elevada.
Recientemente me he hecho un análisis y me ha salido la TSH a 9. Comentándolo con mi endocrino y dado que mi idea es empezar a intentar ser mamá, él me ha dicho que comience a medicarme. Hasta ahora nunca me había medicado, pero dado que estoy buscando un embarazo, me ha recetado Eutirox 50 miligramos al día. Mi pregunta es, o más bien la petición es, si nos puedes aportar algo de información acerca del hipotiroidismo en el embarazo o tips para la nutrición, el entrenamiento. Yo entreno fuerza 5 días a la semana y cuido bastante de mi alimentación. Y nada, si puedes dar un poquito de luz sobre este tema. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias por tus palabras y por tu pregunta, que es bastante común, y por eso entrevisté hace unos días a la doctora Isabel Viña y hablamos en profundidad sobre la tiroides. No he publicado la entrevista todavía, lo haré en las próximas semanas, pero como no hablamos en concreto del embarazo, pues voy a responder. Y como la mayoría sabréis, pues las hormonas se regulan a través de un ciclo de retroalimentación, como si fuera una calefacción con un termostato, que mantiene la temperatura deseada ajustando el calor que libera según la temperatura que detecte en el ambiente. Y en el caso de la tiroides, la TSH sería la jefa o el termostato, se produce en el cerebro, en la hipófisis, y es la que le dice a la tiroides si debe producir más o menos T4 y T3 en función de los niveles detectados en sangre. Por tanto, si el cerebro detecta que hay pocas hormonas tiroideas, aumenta la TSH, y si detecta que hay pocas, pues la baja. Y dije T4 y T3, pero la tiroides produce principalmente T4 en un 80% y después esta se convierte a T3, que es la versión activa de la hormona tiroidea, la que realmente utilizan nuestras células. Y esta conversión de T4 a T3 se produce en diferentes sitios, sobre todo en el hígado, también en los riñones, pero también hay mucha conversión en las propias células, ¿no? Por ejemplo, en los músculos. Y por eso no siempre la T3 en sangre, en una analítica, pues es un buen reflejo de la disponibilidad de esta hormona o de la hormona que tienen tus células. Y en tu caso, si tienes hipotiroidismo subclínico, ¿no?, con TSH alta y T4 libre normal, pues sí está indicado tomar levotiroxina para normalizar estos niveles, porque varios estudios indican que el hipotiroidismo subclínico se asocia con menor fertilidad y después con mayor riesgo de aborto. Habría que mirar también los anticuerpos tiroideos, que supongo que lo han hecho en tu caso, que lo comentamos también en la entrevista con Isabel. Y en función de esto, pues ir ajustando la medicación. Y esto es lo principal, ¿vale? Sin duda lo más importante. Y después, por supuesto, pues hay ciertas cosas de estilo de vida que podemos hacer, ¿no?, en términos de nutrición, de suplementación, de descanso también, pero eso lo vamos a ver en esa entrevista con Isabel Viña, que publicaré por aquí en unas semanas. Hola Marcos, muy buenas, soy Gustavo. Tengo 54 años, toda la vida he hecho deporte de todo tipo y ahora con esta edad pues te sigo desde hace un par de años y he hecho algunos de tus programas, Kettlebell, Metamorfosis, Barra Libre, ahora estoy con Momentum. Y bueno, soy una persona que me encanta todos los días hacer algo, sentir que he trabajado algo el cuerpo. Voy 4 veces al gimnasio a hacer fuerza o hago en casa y dedico 2 días a hacer cardio. El 7º día lo dejo para hacer pues kettlebells o pliométricos o una caminata o simplemente descansar. Mi pregunta es, me cuesta mucho aplicar el principio este de la sobrecarga, ¿no? De aumentar peso poco a poco según nos vamos adaptando. Veo que me cuesta eso, subir de peso en la mayoría de ejercicios, por no decir en todo. Tampoco es que tenga una obsesión con esto ni que me interese demasiado subir peso, pero a veces me pregunto si sería mejor entrenar menos días y descansar más. Con mi edad lo que busco es autonomía y funcionalidad en los últimos años de vida y no tanto ganar hipertrofia. ¿Qué me recomiendas? ¿Que siga cada día haciendo algo o que descanse más y haga menos entrenamiento? Pues gracias por la pregunta y felicidades por seguir a tope después de los 50. Sabemos que el ejercicio es la mejor estrategia para mantener nuestras capacidades físicas con el tiempo, así que adelante. Sobre la pregunta, mencionas 2 cosas, ¿no? Primero, si es mejor entrenar menos días y meter más descansos, más días de descanso. Y aquí la respuesta va a depender de cómo te sientes, o sea, de si recuperas bien o no, duermes bien o no. Como regla general, es mejor entrenar 45 o 60 minutos todos los días o con mucha frecuencia que entrenar 3 horas 2 veces a la semana, que es el patrón que se llama de weekend warrior, ¿no?, o guerrero de fin de semana, que son esas personas que de lunes a viernes pues hacen poca actividad física, generalmente porque tienen trabajos muy absorbentes, y el fin de semana pues se dan
una paliza de gimnasio, de ruta dura en bici o lo que sea. Y hay estudios sobre esto que indican que este patrón sigue siendo bueno, o sea, es mucho mejor hacer actividad física solo el fin de semana que no hacerla nunca, pero es mejor hacerla con más frecuencia y menos volumen cada día. En cualquier caso, esto depende también de la planificación. Por ejemplo, en tu caso entrenas unos días fuerza, otros días aeróbico, y en el programa Strong VO pues hablamos de cómo combinar estos dos tipos de entrenamiento facilitando la recuperación sin producir interferencias entre ellos. Pero como decía antes, la respuesta va a depender de cómo te sientes como métrica subjetiva, y también puedes monitorizar otras métricas más objetivas como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, las pulsaciones nada más levantarte, y si ves que la variabilidad de la frecuencia cardíaca baja o que las pulsaciones en reposo suben y que además te encuentras un poquito más fatigado, pues es señal de que quizás te estás pasando con el volumen y deberías meter más descansos. Y respecto a la sobrecarga progresiva, que es uno de los pilares básicos de la programación del entrenamiento, hay que entender que es imposible seguir subiendo siempre. O sea, si llevas ya muchos años entrenando fuerza y cumples con los estándares que explico en Momentum, en barra libre, ¿no? De, oye, si levantas tu peso en press de banca, 1,5 veces tu peso en sentadilla, etcétera, pues ya estás bien. O sea, ya vas a obtener todos los beneficios posibles de tu fuerza o de tu masa muscular en términos de longevidad, de funcionalidad, o si puedes correr ya 10 kilómetros sin detenerte, pues ya tienes ahí suficiente capacidad cardiovascular, o si puedes saltar algo por encima de tu cadera, pues ya tienes suficiente potencia, etcétera, ¿no? Y a partir de cierta edad, de 50 años por decir algo, pues es suficiente como intentar mantener esas capacidades y quizás trabajar más en algunas debilidades, ¿no? Que en algunos casos puede ser la movilidad, en otros la coordinación. Y creo que es bueno tener siempre algún objetivo en el que estás mejorando con este concepto de sobrecarga progresiva, pero aplicado de manera más amplia y no pensando solo en fuerza, en músculo, en V2 Max. O puedes variar también los estímulos en los entrenamientos, ¿no? Tanto de fuerza, por ejemplo, metiendo alguna sesión con menos carga y más repeticiones, o en las sesiones aeróbicas meter otro tipo de sesiones como explicamos en Strong VO, pues de intervalos, de progresivos, de fartlek, y esto pues te va a permitir mejorar en cosas concretas que quizás no trabajas con una programación, entre comillas, más estándar. O con los años, muchas personas dejan de entrenar potencia, velocidad, y son también capacidades muy interesantes que puedes plantearte mejorar o al menos seguir entrenando para mantener un buen nivel en ellas. Y de hecho, hace pocas semanas se publicó un estudio que concluía que la pérdida de potencia muscular se asocia con más riesgo de mortalidad que la pérdida de fuerza. Así que es un motivo más para incluir también trabajo de potencia en nuestros entrenamientos. Y con esto llegamos al final, pero antes de despedirme os dejo con una reflexión que hice en mi newsletter sobre relaciones personales y de la que recibí muchos mensajes, así que la repito por aquí y os recuerdo que os podéis apuntar gratis en fitnessrevolucionario.com/lista. Y empezaba con una cita. Donde hay amor hay fricción y donde no hay fricción no hay relación. Esther Perel. Muchos mensajes de redes sociales nos venden una idea peligrosa, que si la relación es la correcta, será fácil, que el amor sano no irrita, que la compatibilidad perfecta existe y que cualquier molestia es señal de alarma. No es real. Confundimos incomodidad con toxicidad. No toda molestia es una red flag, no todo conflicto es abuso. De hecho, la ausencia total de fricción no es amor, es evitación. Todo humano tiene algo problemático. Asume, por tanto, que muchas diferencias en la pareja no se pueden resolver, solo se pueden gestionar. Debes aceptar que dos historias distintas chocarán, que habrá hábitos que nunca entenderás. Pero eso no es toxicidad, es convivencia. Y te perderás muchas cosas valiosas si cortas cada vez que algo roza tu paciencia. No hablo, por supuesto, de aguantar una relación que te daña. Hablo de separar lo irritante de lo dañino. La pregunta no es ¿esta persona me irrita? La pregunta que importa es ¿esta persona me cuida y me aporta incluso cuando nos irritamos? Y esto aplica también al resto de relaciones. En nuestro esmero por poner límites descartamos a personas solo por ser humanas. El amigo que escribe demasiado, la que siempre llega tarde, el que habla de más, la que te marea con sus dramas. No son red flags, no son amenazas para tu salud mental, son personas con manías como tú. La búsqueda de amigos sin defectos nos está dejando solos, no por falta de opciones, sino por falta de tolerancia. Cuando eliminas a todo aquel que te irrita, pierdes cosas que ahora no imaginas. El vecino que te resuelve un problema en casa, el compañero que te cubre en un apuro, la gente que aparece cuando enfermas.
La fantasía de la relación sin fricción no existe ni en las parejas, ni en la familia, ni en los equipos, ni en la amistad. Recordarlo puede ser la diferencia entre una vida llena de vínculos o una vida perfectamente ordenada y tranquila, pero vacía. Y ahora sí me despido, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.